son las voces desagradas, las voces que transmiten lo genial. Noticias por acá, noticias por allá y muchas otras cosas por descubrir. Los desafíos de las monarquías ibéricas. Las monarquías ibéricas enfrentaron desafíos en el siglo XVIII debido a las alianzas cambiantes de España con Francia y Portugal intentando mantener su neutralidad para proteger a sus colonias. Sin embargo, Napoleón avanzó sobre Portugal a través de España, lo que generó descontento en la población española por el Tratado de Fontainebleau y la presencia de tropas francesas. El ministro Godoy fue considerado un traidor, lo que llevó a un levantamiento popular en Madrid conocido como el Motín de Aranjuez, provocando la abdicación de Carlos IV en favor a su hijo Fernando VII. Sin embargo, Napoleón intervino en la sucesión obligando a Carlos y Fernando a abdicar en su favor y designando a José Bonaparte como rey de España. Esto generó un dilema jurídico sobre quién debía gobernar en nombre del rey legítimo. La crisis en las monarquías ibéricas continuó con la intervención de Napoleón y su imposición de reyes ilegítimos en España, lo que desató conflictos políticos y sociales en la península ibérica. La Junta Central, el Consejo de Regencia y las Cortes. Tras la abdicación de Carlos IV en favor de Napoleón, algunas ciudades españolas se rebelaron en nombre de Fernando VII. Se organizaron juntas provinciales de gobierno que autoproclamaron soberanos en nombre del rey cautivo. La Junta Central Gubernativa del Reino se formó en septiembre de 1808 para coordinar las acciones de las juntas provinciales y resistir contra los franceses. Hubo divisiones dentro de la Junta Central en cuanto a la forma de gobierno, con absolutistas ilustrados que la veían como provisional, constitucionalistas que propusieron una monarquía parlamentaria y liberales que abogaron por una constitución basada en el modelo francés de 1791. La Junta enfrentó dificultades internas y derrotas militares, lo que llevó a su disolución en 1810 y su reemplazo por un Consejo de Regencia. Las Cortes se reunieron en Cádiz a partir de 1810, bajo la influencia liberal, para implementar reformas y limitar el poder monárquico a través de la Constitución. 1809, la antesala de la Revolución. El año 1809 fue marcado por conflictos en el virreinato del Río de la Plata, con revueltas en Buenos Aires lideradas por Martí de Álzaga contra el virrey Santiago de Liniers. Estos conflictos se debieron a la nacionalidad francesa de Liniers y a prejuicios sufridos por comerciantes monopolistas durante su gobierno. A pesar del apoyo recibido, el movimiento de Álzaga fracasó. En otras regiones del virreinato también sufrieron conflictos, como en el Alto Perú, donde se formaron juntas de gobierno que desafiaban la autoridad de Buenos Aires. Estas sublevaciones llevaron a la interrupción de los envíos de plata hacia Buenos Aires, causando escasez de recursos. El nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, llegó a fines de junio con la intención de reconstruir la autoridad y calmar los ánimos independistas. Tomó medidas como el indulto a los sublevados y la implementación del libre comercio con los ingleses para recaudar impuestos. Estas medidas generaron conflictos entre distintos grupos, especialmente los comerciantes monopolistas. La crisis imperial y los conflictos locales evidenciaban un quiebre en el orden colonial, con ciudades americanas cuestionando la autoridad de la corona española y enfrentando dificultades económicas y políticas. 1810, la Revolución de Mayo. A mediados de 1810 se conocieron en Buenos Aires las noticias que informaban que la Junta Central de Sevilla había caído ante los franceses. Luego de refugiarse en Cádiz, se nombró un Consejo de Regencia antes de su disolución. Con esta noticia se ponía en duda la autoridad del virrey Cisneros elegido por la Junta. Sectores de la élite porteña solicitaron una convocatoria a un cabildo abierto. Los que presentaron esta petición fueron Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano. Cisneros tenía mucha presión, entonces aceptó la propuesta del cabildo abierto para el 22 de mayo. Estaba conformado por los vecinos notables, funcionarios, abogados religiosos y comerciantes. Luego del debate y la votación, Cisneros fue destituido y en su reemplazo se formó una junta de gobierno. Pero esta era presidida por Cisneros y generó un gran descontento. A causa de ello, Saavedra y Castillo renunciaron. Luego de esto presionaron al cabildo para que se haga otra junta que fue conformada el 25 de mayo de 1810, constituyendo así un suceso fundamental e histórico para el Río de la Plata. Esta fue llamada Junta Provisional Gubernativa en nombre del señor Fernando VII, ya que no se oponían al rey, sino que buscaban defender estos dominios ante los avances de los franceses. La primera Junta. Su presidente fue Cornelio Saavedra, sus secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso. Los vocales fueron designados a Manuel Belgrano y Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu y Juan Larrea. La Junta reunía los principales poderes que se habían conformado en Buenos Aires: milicias, comerciantes, intelectuales y eclesiásticos. 3 de sus 9 integrantes eran porteños y 2 de ellos eran españoles.
Estas son las voces de Sagrada, las voces que transmiten lo genial. Noticias por acá, noticias por allá y muchas otras cosas por descubrir.